Porque el dashboard es un arte, ¿vale? Es decir, oye, además de yo plasmar allí la información, es decir, lo que yo quiero decir, dentro de ese dashboard lo que yo estoy contando es una historia, ¿vale? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Yo cuento una historia como si fuese un libro, entonces yo abro primero la capa y entonces veo el prólogo el índice del libro, ¿no? Entonces, según me voy moviendo por el libro, pues voy viendo más información y me voy introduciendo mucho más, ¿no? Entonces, el dashboard tiene que ser igual, ¿vale? Tiene que ser, oye, pues cuando yo veo un dashboard, veo parte genérica, parte general, y según me voy navegando por ese dashboard, por ese cuadro de mando, pues según eso me voy introduciendo mucho más en la información y me va diciendo de una forma histórica, ¿vale? Como digo, o sea, no es una historia de decir, me invento la historia de Caperucita, no es eso, ¿vale? Porque una vez alguien me dijo, oye, ¿cómo voy a contar una historia y luego no se centra en el dashboard? No es eso, es decir, los números o la información que quiero transmitir tiene que ser consecutiva, ¿vale? Y ahora vamos a ver unas cosas de las técnicas, ¿vale? Que está dentro de estas 15 que voy a compartir contigo, pero que tienes que tener en cuenta eso, ¿vale? No es, imagínate, te he puesto el ejemplo de libro, o sea, es decir, un libro no empieza por el final o por el medio, te empieza a narrar el principio, por ejemplo, de la historia, ¿no? Entonces, tienes que tener ese tipo de cuidados. Bien, entonces, dicho esto, ¿vale? Mucho cuidado porque a la final el dashboard es información, entonces hay que tener cuidado a quién informamos, cómo lo informamos, a qué nivel estamos informando, para eso, dependiendo de eso, pues diseñar el tipo de gráfico. Por eso muchas veces, pues oye, imagínate que hacemos un gráfico y está muy bien y lo hemos hecho todo muy estructurado y no se usa con la intención que nosotros lo hemos creado, lo que fuese, porque al final el usuario final, ¿vale? El que usa el dashboard, pues no está acostumbrado a ese tipo de información y tal, y lo hemos dejado o muy superficial o muy hacia arriba, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con las personas de un mando o que ya están acostumbrados a ese tipo de información, que le hemos dejado a lo mejor muy poca información y pues pierden interés o directamente pues no le ven ninguna funcionalidad. Entonces, cuidado. El segundo que hay que tener en cuenta que el dashboard pues es eso, es una historia y además es un arte. O sea, tú tienes que trabajar muy bien. Y ahora vamos a entrar ya a las 15 técnicas, que es donde ya va a incluir todo este resumen que te estoy haciendo ahora. Pero tienes que tener en cuenta, pues oye, colores, tienes que tener en cuenta tamaños, tienes que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, porque como te digo, a la final el dashboard es un arte, no es colocar información, no es indicar, decir, solamente por rellenar, aquí tengo un agujero, pues aquí que pongo una tarta, un donut, tal, no es así, ¿vale? Tiene que tener sentido, tiene que tener, lo que siempre digo, tiene que tener intenciones. El dashboard tiene que tener una intención, o sea, el usuario ve y a partir de ahí le anima, no es que le anima, sino que, como lo que decía el otro día, ¿no? Yo voy conduciendo y veo el semáforo en rojo, yo me detengo, no acelero, ¿no? Sino que me detengo. Entonces, pues el dashboard tiene que hacer eso, o sea, veo la información, tomo una decisión dependiendo de lo que veo. Entonces, eso es, si llegas a ese nivel de intención con el dashboard, entonces tu dashboard efectivamente va a tener éxito dentro del mundo, o sea, de la empresa o en el ambiente donde lo estás implementando.